Me detuve frente a la puerta del dormitorio cuando escuché una voz familiar. Era él. Mi mentor. El hombre al que había admirado toda mi vida. Abrí la puerta de un empujón y la vi, acostada en nuestra cama, vistiendo mi camisa. Sus piernas enredadas con las suyas. Sus dedos acariciando su pecho, llevando aún puesto el anillo que yo mismo le había dado. Reían, suaves, íntimos, como adolescentes enamorados. En ese instante supe que ya no sentía ni culpa ni vergüenza. Era feliz. Pero no conmigo. Con él. No cerré la puerta. La dejé entreabierta, como si no fuera capaz de aceptar lo que acababa de ver. Mi mundo entero se desmoronó en silencio, y yo solo pude quedarme ahí, congelado, observando la escena que me arrancó el alma. No fui capaz de entrar. No fui capaz de gritar. Solo me di la vuelta y salí de la casa, caminando sin rumbo, bajo un cielo indiferente. Horas más tarde, seguía vagando por las calles, sin sentir frío, sin tener hambre, con una única imagen fija en mi mente, ella, en mi camisa, entre los brazos de otro. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento me convertí en un extraño para ella? Cada pregunta era un puñal que se clavaba más hondo, pero no encontraba respuestas. Anna y yo llevábamos 6 años juntos. Nuestro amor había nacido de manera sencilla, una conversación en una biblioteca, tardes enteras hablando de libros y sueños compartidos. Siempre creí que habíamos construido algo real. Algo invencible. Él era Alexandr Petrovich. Mi profesor de literatura en la secundaria. El hombre que me inspiró a creer en mí mismo cuando nadie más lo hacía. Fue él quien me ayudó a ingresar a la universidad, quien me acompañó en los momentos más duros. Lo invité a nuestra boda. Con orgullo le presenté a Anna. Les dije, sin él, yo no sería quien soy hoy. Confiaba en él como en un padre. Y confiaba en ella como en mi vida. Ahora veía que tan ciego había sido. Empecé a recordar detalles que había ignorado, las reuniones de trabajo, que se alargaban demasiado, las sonrisas que no entendía, los perfumes nuevos que no llevaban mi nombre. Recordé también aquel número extraño guardado en su teléfono como Oleg, un contacto que nunca pude asociar con alguien real. Recordé su repentino interés en arreglarse más antes de supuestas reuniones casuales. Antes, había confiado ciegamente. Hoy todo cobraba un sentido terrible. Regresé a casa cerca del amanecer. Todo estaba en silencio. Ella dormía en nuestra cama, abrazando la almohada que habíamos elegido juntos. Yo me tumbé en el sofá, mirando el techo, incapaz de cerrar los ojos. Una única pregunta me atormentaba, ¿hasta dónde llegó su traición? Pero lo que más dolía no era eso. Lo que más dolía era que, a pesar de todo, seguía amándola. La amaba más que a mi propia vida. Y en lo más profundo, todavía buscaba una excusa para justificar lo que había hecho. No sabía que lo peor aún estaba por venir. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Cada minuto a su lado era una tortura silenciosa. La veía dormir plácidamente, sonriendo en sueños, y la pregunta me desgarraba, ¿con quién soñaba? ¿Conmigo o con él? Durante el día fingía normalidad. Sonreía. Hacía bromas. Cocinaba como siempre. Pero en las noches, tumbado en el sofá, revivía cada detalle, preguntándome cuándo comenzó a mentirme. Cuando exactamente dejé de ser el único en su corazón. Me volví hipersensible a cada pequeño gesto. El teléfono que ahora siempre llevaba consigo, incluso cuando iba al baño. Las reuniones de trabajo, que terminaban con ella regresando a casa con una felicidad que ya no entendía. Ese aroma nuevo, a perfume ajeno, que no reconocía como mío. Una noche la vi apagar apresuradamente el teléfono apenas entré en la habitación. Me sonrió dulcemente, como si nada, pero dentro de mí algo se rompió. Ya no confiaba en ella. Ni en nadie. Entonces decidí actuar. Una tarde, cuando ella dejó su teléfono sobre la mesa, lo tomé. Mis manos temblaban. No quería hacerlo. Me prometí 1000 veces que jamás invadiría su intimidad. Pero ella ya había invadido y destruido la mía. Introduje el código.
Era el mismo de siempre, la fecha de nuestra primera cita. Al principio no vi nada normal, mensajes triviales, conversaciones vacías. Pero en la galería encontré la herida abierta. Una foto. Ella, sonriendo, con su mano en la cintura de él. Su risa era real. Su felicidad, palpable. La foto había sido tomada en nuestro jardín. El mismo donde soñábamos plantar un manzano, para las futuras generaciones. Me senté. Cerré los ojos. Quise gritar. Quise arrancarme el dolor del pecho. Pero me obligué a mantener la calma. Necesitaba saber más. Instalé una aplicación de recuperación de mensajes eliminados. Sabía que estaba escarbando en el lodo, pero ya no había marcha atrás. Y encontré todo. Su historia juntos llevaba más de un año. Un año de abrazos falsos. De besos vacíos. De palabras huecas. Leí cada mensaje, cada promesa, cada te extraño, cada confesión de amor que ella nunca tuvo para mí. Contigo me siento viva. Eres el único que me entiende. A tu lado soy realmente yo. Cada palabra era un cuchillo. Cada confesión era una bala directa al corazón. Pero seguí leyendo. No por morbo. Sino porque necesitaba la verdad completa. No podía quedarme solo con fragmentos. Cuando terminé, apagué el teléfono y lo dejé en su lugar, como si nada. Fui al baño. Abrí el grifo y dejé que el agua corriera sobre mis manos temblorosas. No podía lavar la traición. Pero sí podía empezar a planear la respuesta. Esa noche supe que jamás volvería a ser el mismo. Esa noche decidí que ella pagaría por todo. Desde ese momento, cada día de mi vida se convirtió en una actuación. Fingía ser el esposo de siempre, sonrisas, conversaciones triviales, gestos cariñosos. Pero por dentro, era un desierto. Todo lo que sentía era rabia, desprecio y un dolor que me consumía lentamente. La observaba. Estudiaba cada movimiento, cada palabra. Aprendí a ver las pequeñas grietas en sus mentiras. El titubeo antes de responder, la mirada esquiva, el nerviosismo en sus manos. Una noche le propuse escaparnos un fin de semana, como en los viejos tiempos. Solo ella y yo. Lo dije de manera casual, sonriendo, como si de verdad deseara ese tiempo juntos. Su reacción fue inmediata. Se tensó. Balbuceó excusas sobre compromisos inaplazables, reuniones con amigas, cosas importantes que no podía posponer. Sonreí. Asentí. Y vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo, alivio. Ella creía que había escapado. Pero no. Esa misma noche instalé una pequeña cámara en la sala de estar, escondida detrás de una planta. Conectada a mi teléfono, me permitiría ver todo lo que sucediera cuando yo no estuviera. A la mañana siguiente, me marché temprano, como quien tiene una jornada larga por delante. Pero en realidad me estacioné a 2 cuadras de la casa, esperando. Las horas pasaron lentamente. El corazón me golpeaba el pecho, el estómago era un nudo. Parte de mí deseaba estar equivocado. Parte de mí aún albergaba una última chispa de esperanza. Pero entonces lo vi. Su coche. Aparcó frente a la casa como si fuera dueño del lugar. Bajó del vehículo con una botella de vino en la mano y una sonrisa confiada. Me temblaban las manos mientras abría la transmisión en vivo desde la cámara. Y ahí estaban. Ella le abrió la puerta con una sonrisa que ya no recordaba haber visto dirigida a mí. Lo abrazó. Lo besó. No en la mejilla. En los labios. Largo, íntimo, descarado. Entraron juntos, riendo, abrazándose como amantes de toda la vida. Se sentaron en el sofá, nuestro sofá, ese donde planeábamos tardes en familia, y comenzaron a susurrarse al oído, acariciándose sin pudor. El nudo en mi garganta era tan fuerte que apenas podía respirar. Quería entrar, gritar, destruirlo todo. Pero no lo hice. Me obligué a observar. A sentir todo el dolor, toda la humillación, toda la traición. Tenía que recordarlo.
Esa noche regresé tarde a casa. Ella me recibió con su mejor sonrisa, preguntando cómo había sido mi día. Respondí con la misma amabilidad. Perfecto. ¿Y el tuyo? Ella parpadeó, nerviosa por un instante, antes de responder. La miré y pensé, pronto, muy pronto, todo se acabará para ti. Y esta vez, no habría escapatoria. Preparé todo con cuidado. Sin prisas. Fríamente, como quien se prepara para una cirugía. No quería gritos ni lágrimas fingidas. Quería que la verdad la aplastara como una roca cayendo sobre su mundo perfecto. Le propuse cenar en casa, algo sencillo, íntimo. Música suave, su platillo favorito, una botella de vino. Todo debía parecer natural, una noche como las de antes. Ella aceptó, aunque con cierta desconfianza que disimuló con sonrisas. Cuando llegó, se relajó al ver el ambiente acogedor. Rió, conversó, bromeó como si no hubiese fantasmas entre nosotros. Como si su traición no existiera. Nos sentamos a la mesa. Le serví vino. Yo solo bebí agua. Quería estar lúcido. Quería recordar cada segundo. Esperé a que tomara el primer sorbo. Entonces, saqué la tableta que había escondido bajo la mesa, y sin decir una palabra, le puse frente a ella el vídeo. Al principio sonrió, como esperando una broma. Pero en cuanto reconoció las imágenes, su rostro se descompuso. Ella. Él. Abrazándose. Besándose. Riendo en nuestro hogar. Retiró la tableta como si quemara. Balbuceó algo, pero levanté la mano para detenerla. No mientas, dije, en un tono tan calmado que ni yo mismo me reconocí. Por una vez, dime la verdad. Bajó la mirada. Sus labios temblaban. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, seco. Susurró, casi inaudible. Casi un año. Un año. Un año en el que yo soñaba con nuestro futuro mientras ella se entregaba a otro. A él. ¿Por qué? Insistí. Me sentía sola, tú siempre estabas ocupado. La excusa más vieja del mundo. Vacía. Patética. ¿Sola? Repetí, amargo. ¿Tan sola como para traicionarme con el hombre que fue como un padre para mí? Rompió a llorar. Lloraba como si con sus lágrimas pudiera borrar todo el daño que había causado. Pero yo ya no sentía nada. Me levanté con calma. Tienes 3 días para recoger tus cosas, dije, mirándola como a una extraña. Después de eso, no quiero volver a verte nunca más. Se arrastró hasta mis pies. Me rogó. Me suplicó. Me prometió cambiar. No respondí. La miré llorando, rota, patética, y supe que esa imagen se grabaría para siempre en mi memoria. No como un dolor, sino como un recordatorio de lo que nunca más toleraría. Salí de la casa. No cerré la puerta con fuerza. No grité. Simplemente me alejé bajo la lluvia fría, sintiendo que cada paso me alejaba no solo de ella, sino también del hombre ingenuo que había sido. Pero en el fondo sabía que aún no era suficiente. Ella tenía que sentir lo mismo que me había hecho sentir a mí. Y eso, apenas estaba por comenzar. Pensé que ya había sentido todo el dolor posible. Que después de esa noche, nada podría herirme más. Pero estaba equivocado. Al día siguiente, apareció en mi trabajo. Se arrodilló frente a todos mis compañeros, llorando, gritando que me amaba, que cometió un error, que no podía vivir sin mí. Era humillante. La gente nos miraba, unos con lástima, otros con morbo. Ella no entendía que no se trataba de un error. Se trataba de una traición que destruyó todo lo que alguna vez construimos. Aquella noche, tomé una decisión. Redacté un correo. En él adjunté capturas de las conversaciones, fotos, pruebas de su engaño. Y lo envié a todos sus familiares, sus padres, su hermano, sus tíos, incluso a aquellos que siempre la pusieron como ejemplo de mujer ideal. No omití detalles.
Ellos debían ver en qué clase de persona se había convertido. Pero no me detuve ahí. Al día siguiente, empaqué todas sus pertenencias. Ropa, regalos, recuerdos, todo. Llené el coche y lo dejé frente a la casa de sus padres. Ni siquiera toqué el timbre. Dejé todo ahí, a la vista de quien quisiera ver. Y le envié un único mensaje. Ahora eres libre. Exactamente como querías. Ella me llamó una y otra vez. Me escribió mensajes, audios entre sollozos, amenazas veladas, ruegos desesperados. No respondí ninguno. Pero aún quedaba una última pieza. Conseguí el número de la esposa de Alexandr Petrovich. Le envié todo, pruebas, fechas, mensajes. No me limité. Ella merecía saber con quién había compartido su vida todos esos años. Días después supe que lo había echado de casa. Que había iniciado los trámites de divorcio. 2 vidas destruidas. Y yo no sentí compasión. No porque disfrutara del dolor ajeno, sino porque entendí algo: algunas traiciones deben pagarse con todo. Anna se quedó sin casa, sin familia, sin respeto. Él perdió su matrimonio, su reputación, su mundo. ¿Y yo? No me sentía victorioso. No me sentía vengado. Solo sentía vacío. Pero un vacío limpio. Libre de mentiras, de falsas promesas, de amor podrido. No era felicidad. No era alivio. Era la fría certeza de que jamás volvería a permitir que alguien pisoteara mi corazón. Y eso, aunque doliera, era un principio. Pasaron varios meses. Dejé el pasado atrás. Al menos lo intenté. Corté todo vínculo con ella. Eliminé su número, borré nuestras fotos, deshice todo rastro de lo que habíamos sido. Ella ya no tenía acceso a mi vida. Ni a mis pensamientos. Pero, a veces, en las noches más silenciosas, su recuerdo volvía. Recordaba a la mujer que amé con todo mi corazón. No a quien se convirtió al final, sino a aquella con la que soñaba compartir una vida. Porque aunque su traición destrozó todo, los sentimientos verdaderos no se apagan de un día para otro. El amor no desaparece solo porque lo desees. Permanece, escondido entre las cicatrices, entre los recuerdos que el tiempo no consigue borrar del todo. Seguí adelante. Pero parte de mí se quedó congelada en aquella casa, aquella noche, donde todo se derrumbó.